Buenas Buenas noches, noches, bendiciones, licenciado, buenas licenciado. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? Presentar todos los documentos si tal vez nos hace falta. No se le escucha, licenciado. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, Ahí se le sí, escucha. sí. Ahí sí, muy bien. Listo, regálenme un segundito, por favor. Ok. Bien, chicos, en este caso, ¿no? El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la ciudadanía en la antigua Roma, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos establecer que el idioma, por decirlo así directamente, dentro de la ciudadanía, ¿sí? En la antigua Roma, prácticamente se basaba en el desarrollo directamente en la política de la antigua Grecia, ¿no? Recordemos que los romanos, cuando conquistaron directamente a los griegos, se apropiaron directamente de todos los parámetros, ¿sí? Es decir, de la organización social, de la organización política, de la religión, de igual manera con la finalidad, en este caso, de establecer estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que las condiciones políticas que tenía Roma prácticamente gozaban de algunos privilegios, especialmente el grupo social conocido como los patricios en general, ¿sí? Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita María Mercedes, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continúo con la lectura, por favor. La ciudadanía en la Roma antigua. La civilización romana, fundada en el año 553 a.C., fue cuna de una gran civilización. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: patricia, plebeya y esclava. Según Rodríguez, patricios eran los propietarios de las tierras. Eran los propietarios de las tierras, perdón. Casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en la política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares. Eran hombres libres. Muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Prácticamente, como ustedes saben, el Imperio Romano tuvo un año de fundación en los años 553 antes de Cristo, ¿no? Aquí también se logra establecer que los departamentos administrativos que en su momento tenían los griegos fueron fortalecidos por los romanos y además de ello crearon diferentes autoridades, diferentes departamentos jurídicos, pero sobre todo podemos establecer lo que son el fortalecimiento de las clases sociales, ¿no? Dentro de la etapa de la República en Roma, prácticamente se dividían en tres clases sociales. La primera, los patricios. La segunda, los plebeyos. La tercera, los esclavos, ¿no? Los patricios prácticamente tenían características como las personas que podían tener tierras,
propiedades, esclavos y de igual manera participaban pues en ocupar los cargos públicos más altos del gobierno, ¿no? Era el grupo más privilegiado que prácticamente gozaban de todos sus derechos y sobre todo también podemos establecer de que eran hombres libres, ¿no? La característica esencial que tenían los patricios prácticamente era su vestimenta. Sí, miren, justamente aquí podemos observar en estas imágenes cómo directamente se vestían los patricios, ¿no? Y de igual manera podemos observar en esta imagen cómo se vestía el emperador o monarca en general, ¿no? Obviamente aquí tenemos los que son los plebeyos, podemos establecer lo que son los plebeyos, campesinos, artesanos y también los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar las dos clases sociales que seguían de los patricios dentro de la antigua Roma. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Johnny Miller, por favor. ¿Estamos ahí? Señor Johnny Miller. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Luz Dolores. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, por favor. Plebeyos. Plebeyos, el pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política, juntos con los patricios. También eran hombres libres, personas esclavizadas, no tenían la condición de personas, sino de objeto, destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o a prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o matarlos. Muy Gracias. bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, la clase social que también tenían los romanos eran los plebeyos, ¿no? Que prácticamente eran pequeños comerciantes, artesanos, que de igual manera podían adquirir lo que es los privilegios de los patricios, pero sobre todo en este caso con mayor esfuerzo, ¿no? Entonces también eran personas consideradas libres y sobre todo directamente podían gozar de oportunidades dentro del Imperio Romano, ¿no? El grupo, en este caso que tuvo bastantes dificultades y que sobre todo fue la más explotada, fueron prácticamente los esclavos, ¿no? Aquellas personas que directamente no contaban con ningún privilegio, no contaban con ninguna oportunidad y además de eso, sus labores, sus actividades eran hereditarias, ¿no? Es decir, que prácticamente los esclavos que tenían hijos, sus hijos seguían directamente con esa profesión, ¿no? De igual manera, pues ellos en este caso eran comercializados y ellos directamente realizaban todas las actividades que estaban dentro del imperio, ¿no? Aquí hablamos directamente de de las obras de arquitectura como el Coliseo Romano, el anfiteatro, el aforo, sí, que prácticamente eran realizados por los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente la característica esencial de la ciudadanía romana. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? Ok, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta del Rocío? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, La por ciudad, favor. la ciudadanía romana. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colonias,
Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía así como sus hijos. También la adquirían quienes servían al ejército romano. Se la podía comprar, aunque era muy cara. Gracias, Lice. Muy bien, excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente la condición de los esclavos era una situación sumamente difícil, pero sobre todo los patricios eran aquellos que gozaban de todos los privilegios, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era la ciudadanía romana, sobre todo directamente en la política. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Melanie Dayana, por favor? Buenas noches, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí, muy buenas noches, sí le escuchamos. Bien, la ciudadanía es una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Estas personas eran varones, gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar, recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, participar en la política. Surge así el derecho romano, que será la base sobre la que se organiza el derecho occidental. Muy bien, derecho en Occidente. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no? Que la condición, sí, de privilegios solo la mantenían directamente los patricios en general, ¿no? Tenían derechos, podían directamente pertenecer a la milicia, podían votar, podían recibir lo que son condecoraciones, propiedades, cargos públicos, ¿no? Lo que prácticamente da una potestad sumamente importante dentro de la política. Además de ello, podemos establecer que los patricios prácticamente eran los principales representantes de los partidos sumamente importantes, ¿no? Dentro de la política romana, que prácticamente eran conocidos como los senadores, ¿no? Que obviamente pues eran aquellas personas que en este caso organizaban lo que son los parámetros económicos, sociales, culturales, pero además de ello directamente asesoraban al emperador, ¿no? Ahora, en Roma, me ayuda por favor la señorita Diana, perdón, me ayuda por favor la señorita Carmen Alexandra, Sí, profe. Bueno, licenciado, yo soy Carmen Alexandra. por favor. Ya. En Roma, la monarquía vigente hasta el año 509 fue derrocado y se instauró, en la república, cosas que una forma de gobierno que duró hasta el año 27, basada en la división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder tres instituciones: magistrados, senados y comicios. Los magistrados o consueles gobernaban, eran dos que se observaban y cuestionaban entre sí. Consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba. Manejaban las políticas exteriores y el tesoro público. Aprobaban las decisiones de las asambleas populares llamadas comicios, donde se habían leyes. En este proceso participaban patricios, plebeyos, decidían a través del voto, dando origen a la democracia directa. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, en Roma, prácticamente, ¿no? En los años 509 a.C., prácticamente se instaura lo que se conoce como la República en general, ¿no? Que prácticamente tuvo un crecimiento hasta el año 27 a.C., en donde se logró establecer la división de poder, en este caso, de un territorio o de un gobierno, ¿no? Y aquí se crean tres instituciones sumamente fuertes: los magistrados, el Senado
y los comicios, ¿no? Los magistrados, que prácticamente eran las personas que observaban los otros departamentos, consultaban y rendían cuentas al Senado, ¿no? Que prácticamente era el organismo supremo que tenían los romanos. Además de eso, también podemos establecer de que participaban en la aprobación de decisiones en las asambleas populares y sobre todo establecían lo que son leyes, ¿no? En donde directamente daban un beneficio a los patricios y a los plebeyos en general. Ahora, vamos a determinar en este caso la aportación que nos dejaron los romanos. ¿Me ayuda por favor la señorita Diana Juliet, por favor? Sí, profe. Ciudadanía, origen y evolución histórica. El Imperio Romano, el régimen democrático en la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Surgió así una nueva figura en la política, el emperador, que concentraba todos los poderes militar, religioso, civil y administrativo, convirtiéndose en un autócrata o dictador que gobernaba a lo largo de toda su vida, pudiendo heredar el trono a su familia, creándose así las dinastías. La figura del emperador fue venerada como la de un dios. El Imperio Romano surgió a partir del año 29 a.C. La sociedad estaba organizada en dos clases, los ciudadanos y los no ciudadanos. Sociedad romana. Los ciudadanos eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas. Las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a las actividades agrícolas o domésticas. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, prácticamente no podemos establecer que en su momento el régimen democrático como tal tuvo diferentes falencias dentro de la República Romana en su momento, ¿no? En donde prácticamente el emperador, ¿sí? Era el que ostentaba todo el poder, sí, militar, religioso, civil y administrativo, y convirtiéndose directamente en un dictador, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente la democracia como tal no logró instalarse de la mejor manera, ¿no? Al contrario, daban lo que es la potestad de que todos los poderes prácticamente sean a favor del emperador, ¿no? Aquí directamente también existieron conflictos en donde el Senado empezó a perder poder y eventualmente fueron los conflictos, en este caso, por el dominio de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, a los últimos años del Imperio Romano prácticamente sufrieron con algunos enfrentamientos, en este caso con los pueblos bárbaros, ¿no? Eventualmente aquí se dio lo que es una sucesión muy fuerte de emperadores, ya que los generales romanos en su momento querían ostentar el cargo, los senadores de igual manera se peleaban directamente por el poder y eventualmente terminaron siendo derrotados en este caso por los bárbaros en su momento, ¿no? También podemos establecer que el Imperio Romano como tal logró establecer dos bases fundamentales dentro de su sociedad, ¿no? Los ciudadanos, en este caso que podemos establecer con los patricios, los plebeyos y los no ciudadanos que prácticamente eran personas esclavizadas, ¿no? Y era una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ya que directamente el emperador tenía todos los poderes y sobre todo, en este caso, era utilizado para enriquecerse, ¿no? Aquí también podemos establecer que el poder era hereditario, es decir,
que directamente el hijo del emperador, ¿sí? En este caso tendría pues todos los beneficios en general, ¿no? Por ende, pues si hacemos una comparación directamente con la antigua Grecia, eventualmente los romanos mejoraron directamente las clases sociales porque empezaron directamente a crear lo que son organismos supremos de control, ¿no? Como el caso directamente de las asambleas, de los comicios, de los magistrados, en donde prácticamente tenían lo que es el control territorial y además directamente de sus beneficios, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente las características, en este caso, de los ciudadanos varones libres. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? A ver, regálame un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Gabriela, por favor? Sí, ¿no? Señorita Ana Gabriela, Licenciada, buenas noches. buenas noches. Sí, Licen, aquí estoy. Por favor. Sociedad romana. Los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse, heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas. Libertad, las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de la sociedad romana, ¿no? Prácticamente los patricios gozaban de derechos, de privilegios, y sobre todo las personas esclavizadas tenían las desventajas, ¿no? Además de ellos directamente podían ser comercializados, podían ser vendidos en las plazas más importantes, ¿no? Además de ello, no se permitía, en este caso, de la mezcla entre clases, es decir, el tener directamente algún tipo de relación entre los esclavos, los patricios o los plebeyos. Realmente era una situación sumamente complicada. Solamente algunos plebeyos, es decir, algunos comerciantes sumamente importantes, podían directamente mantener algún tipo de relación con los patricios, ¿no? De no, directamente eran severamente castigados si buscaban la manera, en este caso, de insertarse en la sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que el legado, en este caso de la civilización romana, prevalece hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos asambleas, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Sí tenemos. Tenemos asambleas. Muy bien. ¿Tenemos representantes en las asambleas? Claro, por cada provincia. Sí, profe. Muy bien, excelente. Tenemos lo que son autoridades por provincias. Sí, sí, por provincia, por cantones. Muy bien, por provincias, por cantones, por territorios, ¿no? Además de ello, podemos establecer lo que son las clases sociales. Por ejemplo, podemos determinar, ¿no? Clases sociales directamente con la élite y clases sociales en donde podemos establecer directamente lo que es la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos a elegir a los representantes, ¿mediante qué los elegimos? Mediante un voto, referéndum sufragando. o una consulta popular. Mediante un voto. Elecciones. Mediante el voto. Ya. Muy bien. Ahora, ¿desde qué edad nosotros podemos votar? Desde los Anteriormente eran 16 18 años, y obligado ahora desde a partir de los 18. 16. Obligado. Hoy en día desde 16 años. 16, obligación de los 18. Muy bien, excelente. Por lo general, ¿sí? No obligatorio y opcional es a partir de los 16 años, ¿no? Ahora, ¿cuándo es obligatorio? Cuando somos mayores de edad. 18 años.
¿Qué edad? Cuando cumplió los 18 18 años. años. Muy bien. ¿Hasta qué edad pueden votar? Hasta los 65. Es voluntario también. Tercera edad. Hasta la tercera edad. Hasta Ya, cuando uno muy bien. quiera, Lice. Es voluntario el voto. Ya, muy bien, excelente. Con la obligatoriedad del caso, máximo hasta los 65 años, ¿no? De ahí en adelante prácticamente es opcional, ¿sí? Ahora, nosotros elegimos a nuestros representantes y los elegimos por un tiempo determinado. ¿Por cuánto tiempo los elegimos? Cada 4 años. Cada 4 años. Los presidentes cada 4 años y los alcaldes son cada 2 años. Muy bien, excelente. Entonces, ahora podemos elegir nuestros representantes mediante la participación activa de el voto, ¿no? Y sobre todo, nosotros también podemos establecer en este caso directamente, no se olvidar de colocar los audios en silencio, por favor. Ok, excelente. No se olvidará, por favor, colocar los audios en silencio. Ahora, si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros tenemos lo que son normativas dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegimos representantes, los elegimos por un tiempo determinado y de ahí directamente comenzamos con nuevas elecciones, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros también tenemos diferentes departamentos administrativos, ¿no? Tenemos asambleas, tenemos representantes de los territorios, tenemos alcaldes, tenemos lo que son representantes directamente como prefectos, bueno, una gran cantidad de autoridades, ¿no? Y eso directamente destaca lo que es un reflejo, ¿sí? De la antigua civilización de Roma, ¿no? En donde prácticamente cada departamento administrativo cumplía un rol fundamental y sobre todo en este caso daba un beneficio al emperador, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? El presidente. El presidente. El presidente de la República. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde. El alcalde. Muy bien. Entonces, miren, por cada territorio nosotros tenemos una autoridad, ¿no? Y esa autoridad, en este caso, sí, debe rendir lo que son informes, debe rendir directamente avances de su territorio al representante máximo, que es el presidente de la República en general, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿será que todos los países practican la democracia? No. A la actualidad ya no. No, pero Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, la gran mayoría de países en el mundo la practican, pero sin embargo también hay países en donde la democracia no ha logrado fortalecerse, ¿no? Pero en fin, dentro de la ciudadanía romana prácticamente, ¿no? Nos hablan de la creación de asambleas, nos hablan directamente de los privilegios que deben tener cierta clase social, pero sobre todo directamente nos hablan de la organización, en este caso, de los poderes administrativos, ¿no? Entonces, dentro de la antigua sociedad romana, prácticamente el Senado era el departamento más importante, ¿no? Hoy en día, nosotros podemos establecer que estos principios se basan directamente en las asambleas, ¿no? Pero también en las normativas que puede llegar a tener una sociedad o un territorio. Por ejemplo, ¿cuál es la carta máxima o el orden supremo que tiene una sociedad en la actualidad? la Constitución. Constitución. Muy bien. Es decir, que la Constitución prácticamente, ¿no? Es la normativa suprema que tiene toda sociedad. Por ende, en este caso, ¿no? Establece de que cualquier autoridad, cualquier representante, cualquier presidente
si desea cambiar alguna ley, alguna normativa, debe apegarse a la Constitución, ¿no? Ya que directamente la Constitución, sí, es del organismo supremo y ninguna autoridad está por encima de la Constitución, ¿no? Siempre deben apegarse a la ley, porque obviamente si no lo hacen, tienden a ser sancionados, en este caso, por la Constitución como tal, ¿no? Entonces, miren, todo basándose directamente a un proceso y sobre todo directamente a las normativas que pueda tener una sociedad, ¿no? Entonces, los romanos aprendieron directamente toda esta situación de los griegos y en este caso lograron tener un desarrollo, una organización sumamente grande, ¿no? Como ustedes saben, hasta el día de hoy se establece que una de las grandes civilizaciones en el mundo, más no por la extensión territorial, por su ejército tampoco, que también un ejército sumamente grande, sino también directamente por la organización que ellos tenían, ¿no? En leyes, en normativas, en artículos. En este caso, nosotros podemos establecer que el avance de los romanos y el legado que han tenido prevalecen directamente en nuestras sociedades. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, No, dice. lice. No le hice ninguna, muchas gracias. Todo está Muy claro. bien. Excelente. Entonces, como quedó claro, sí puedo tomar una lección, ¿verdad? Creo que Sí, sí. lice. No, Creo que sí. no, Sí, creo profe. que sí. Nada. Sí, seguros. Ok. Vamos a hacer 3 preguntitas nada más, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si hemos estado atentos. Y van a escribir al chat del Teams. Ahorita. Todos pueden o todos tienen directamente la palabrita del chat en su teléfono o en su computadora, ¿verdad? El mío no se programa, lice. Muy No se bien. programa. Y si tenemos El mío no inconvenientes, funciona, tal vez, ¿sí? mi chat no No se funciona. preocupen. Lice, A ¿le ver, puedo si El mío enviar no a va. al que nos dio anterior a su número, por favor? sí, sí, bueno, en este caso, ¿no? Eso mismo les iba a mencionar, ¿sí? Si no, si tenemos inconvenientes, tal vez por el Teams, de enviar lo que es estas 3 respuestas, por favor lo van a enviar al número que tenemos a la plataforma, ¿sí? A ese número de la institución, por favor, ¿ok? Ya, Me imagino de que gracias. todos ya deben tener ese número, ¿o no? Yo ya tengo, profe. Sí, Sí, yo lo tengo. ¿Sí o no? La No mayoría, se creo. olvidará. Tiene que sí, tener ese lice. numerito de vez en cuando. ¿Ya? Ok, vamos. Primera pregunta. Solamente van a ser 3, muy sencillas. Ahora, dentro de la ciudadanía romana, ¿quiénes eran los patricios? ¿Ya? Ustedes van a enviar solamente la respuesta. ¿Quiénes eran los patricios? 2 líneas. Elegía. Exagerado. ¿Sí? Exagerado 2 líneas al WhatsApp. Revisarán la plataforma. La próxima semana les voy a dejar una actividad para que estén al pendiente, ¿no? Pero por el momento vamos a hacer esta actividad en clase. Van a escribir, por favor. ¿Quiénes eran los patricios? 2 líneas. Exagerado. Primera pregunta. Vamos a tener 10 segunditos. Nada del otro mundo. Sí, 2 líneas al WhatsApp. Nada más. Al número que tenemos aquí, por favor. No al otro ya no existe. Muy bien, facilito. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Ok. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Facilito. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Ok, facilito. 10 segundos. Y finalmente, ¿quiénes eran los plebeyos? ¿Ok?
¿Quiénes eran los plebeyos? ¿Sí? Bien, chicos, envían a ese número, por favor. ¿Sí? Nada del otro mundo. Y también, bueno, estar pendiente, ¿no? Esta semana, entre la otra, vamos a tener una pequeña actividad, por favor, en la plataforma. ¿Ok? De mi parte, Profesor, chicos. ¿cuál es la primera pregunta? Sí, dígame, por favor. La primera pregunta puede repetir porque se me cortó el internet. Se me La entrecortó. primera pregunta, ¿cuál era? ¿Quién eran los patricios? Muy bien. ¿Quiénes eran los patricios? 2 líneas, nada más. Segunda pregunta. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Facilito. Y finalmente, ¿quiénes eran los plebeyos? 2 líneas, exagerado. Ya, exagerado, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. Una excelente noche, chicos. Cuídense mucho. No se olvide, cualquier duda, cualquier inquietud, nos avisan, por favor, a nuestros números y les ayudamos, ¿ok? Cuídense mucho. Buenas pasen noches, bonito. licenciado. Gracias. Buenas noches.